hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, mis hermanos, doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de predicar su palabra. En esta ocasión vamos a hablar del miedo. Existen 16 tipos distintos de miedo. Hablando de ello de manera más rápida, es el miedo real, que ocurre por amenazas reales, por ejemplo, caer de un puente que está en mal estado. Está el miedo irreal, que ocurre por pensamientos de situaciones irreales que no han ocurrido, por ejemplo, miedo a hablar en público. El miedo normal, que ocurre por algún estímulo real y es de corta duración, por ejemplo, ver una serpiente. Miedo patológico, que ocurre aunque no haya peligro, produce malestar psicológico al que lo padece. Está el miedo físico, que es el miedo a sufrir dolor por algo real o imaginario, por ejemplo, ir al médico. Existe el miedo social, que es el miedo relacionado al que dirán o a sufrir rechazo, a ser ridiculizado. Está el miedo metafísico, que es un tipo de miedo que tiene origen interno y no tiene razón de ser. Se relaciona con la depresión. Miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido.
por ejemplo, miedo al fin del mundo, al apocalipsis. Miedo al compromiso. Bueno, esto tiene que ver con relaciones de pareja, que no se quieren comprometer ni entregar su libertad. Está el complejo de Jonás o el miedo a alcanzar el éxito, que aunque es muy poco común escuchar este tipo de miedo, pero existe. Miedo a ser descubierto. Es el miedo de aquel que hizo algo malo y teme que lo pillen. Esta es una excepción, aquí ya hay una excepción a este tema, porque nosotros los hijos de Dios sabemos que Dios es omnipresente y omnisciente y siempre lo sabe todo. Entonces tener miedo a que nos pillen los hijos de Dios es irrelevante. Está el miedo al fracaso, que es un miedo muy doloroso relacionado con las expectativas de la persona. Miedo a la soledad, que es muy común y lo tienen principalmente aquellas personas que tienen una relación y temen quedar solteros o solteras. Está el miedo al divorcio, que este miedo con nosotros no va porque sabemos que a Dios no le gustan las separaciones. A Dios le gusta unir y al diablo le gusta separar. Ese es como un resumen totalmente rápido de lo que es el divorcio. Está el miedo a la muerte, que es el más común y el que la mayoría de las personas sienten, sobre todo cuando tiene alguna situación donde peligra su vida. Y el tipo de miedo número 16 son las fobias. Y hay distintos tipos de fobias. Los que le tienen fobia son miedos, por ejemplo, a las arañas, a las serpientes y así sucesivamente. Estos 16 tipos de miedo los busqué en una página de psicología, principalmente para que entendamos que hay distintos tipos de miedo. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver inmediato. Esto es como un modo de introducción. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pido, bendito Rey, que me ayude para entregar esta palabra, Señor. Esta palabra que usted puso en mi corazón, Señor, y que me ha ayudado, Señor, a edificar mi vida. También me ha puesto a escudriñar la Escritura y a buscar información, Señor bendito, para dar de comer y de comer bien a su pueblo, Señor. Le ruego, bendito Dios, que usted me use, Señor, porque sin su ayuda nada soy. Soy un siervo inútil y sin su ayuda nada soy. Reconozco, Señor, que todo lo bueno, que toda la ayuda, que todo lo que recibo viene de usted. Por eso le pido, bendito Dios, que usted me ayude. Le ruego que esta palabra, Señor, cale hondo en los corazones de mis hermanos y hermanas y de aquellos que no le conocen, Señor, y que sea un torrente de bendición en sus vidas, Señor, y les ayude para vivir como hijos suyos, Señor. Le ruego su bendición en el glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el texto principal lo encontramos en Isaías 41, del versículo 10 al 13. Es una palabra muy conocida. Esta palabra contiene una orden y promesas de Dios. Hay mucho material en la Escritura para el tema de lo que vamos a tratar, que es el miedo. Pero escogí solamente unas pocas citas bíblicas para tratar para hacer más resumido el tema. A mucha información cuesta retener, por eso es bueno siempre por lo menos en mi caso, prefiero siempre no extenderme tanto. En Isaías 41, del versículo 10 al 13, le voy a dar lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es.
aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa palabra. Alabo a Dios, bendito sea su nombre. Bueno, en estos 3 versículos, estos 4 versículos de la palabra de Dios está el fin del miedo. De esos 16 tipos de miedo, aquí aparece cómo vencerlo. Es lo más fácil. Lo más fácil si entendemos bien lo que dice la palabra. La orden es clara: no temas. Y dice, no temas porque yo estoy contigo, dice Dios. Ahí se acabaron todos los miedos. Ese es el fin de los miedos. Si quieren un resumen muy resumido de todo esto, de lo que hacemos para el fin del miedo, es entender y creer cuando Dios dice no temas porque yo estoy contigo. Eso dice Dios, y ahí se acabó el miedo, todos los 16. Amén. Pero también cuando dice no desmayes, ahí está viendo, bueno, ya se acabaron todos los miedos, pero aquí también va puntualizando respecto de los 16 miedos. Por ejemplo, cuando dice no desmayes, ya está eliminando el miedo metafísico y físico. Cuando dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ahí se acabó el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo real, el miedo irreal, el miedo social. Dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ahí se acaba el miedo a la incertidumbre. Y después viene la promesa: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué linda palabra. En mi opinión, desde mi perspectiva, es la palabra de la Escritura donde se acaban todos los miedos. Como les dije, hay mucho material. De hecho, yo hay 33 versículos de la Biblia que hace referencia al miedo, y en general la Escritura entera elimina lo que es el miedo. Estos 16 miedos los busqué, como les decía, en una página de psicología, a modo de que entendiéramos más o menos cuáles son los miedos y la amplia gama de tipos de miedo que hay. Pero el fin del miedo es creer cuando Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Respecto de esto mismo, en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, nuestra naturaleza como hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos hijos de Dios, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso implica que nuestra naturaleza, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, y nosotros somos, Dios no nos da espíritu de cobardía, Dios nos da poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando somos hijos de Dios, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice su palabra. Entonces es importante que nosotros eliminemos el miedo. Y el miedo lo eliminamos teniendo a Dios en nuestro corazón, estando a cuentas con Dios. Respecto a lo mismo, también tenemos que siempre tener un tema, bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, tener
un tema de eliminación del miedo a lo que es el contagio del COVID. Porque nosotros lo que tenemos que hacer siempre es, con prudencia, cuidarnos. No estoy diciendo que usted, como no va a tener miedo porque Dios está con usted, usted se va a leonar y se va a sacar la mascarilla y va a salir al hospital a predicar la palabra, se va a contagiar. Lo que le estoy diciendo es que usted entienda que Dios está con usted, pero usted tiene que cuidarse. Usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Dónde está el asidero bíblico de esto? Recordemos cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, cuando le dijo, lo subió al pináculo del templo y le dijo, échate abajo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque en la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos. Jesucristo podría haberse lanzado y él siendo Dios, obviamente no le habría ocurrido nada, porque es Dios. Pero así no funciona. Me refiero a que tenemos que ser prudentes. Ya hablamos del miedo. ¿Cómo se acaba el miedo? Ya no tenemos miedo. Pero ojo con el otro punto. No podemos ser irresponsables e imprudentes. Nosotros tenemos que ser prudentes. Usted no se va a parar en una carretera y va a cruzar la calle sin mirar, afirmando que Dios me va a salvar. ¿Entiende la diferencia? No es simplemente decir, Dios está conmigo, yo estoy a cuenta con Dios, sí, todo va a estar bien. Me paro en una carretera y cruzo la calle sin mirar. Así no funciona. Usted tiene a Dios en su corazón, está a cuentas con Dios, no tiene miedo, pero usted tiene que cuidarse. Tiene que ser prudente. Es la prudencia. Nosotros no podemos tener miedo, pero tampoco podemos tener exceso de confianza. No podemos exceso de confianza en el sentido de imprudencia. No podemos ser imprudentes. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser cautelosos, pero sin miedo. El miedo no es de Dios. Encuentre ese equilibrio y pídale a Dios para que logremos estar a la estatura del varón perfecto. Amén. Ahora, ¿a quién sí le debemos temer? A Dios. En Lucas 12:5, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero un repaso pequeño de lo que es el temor a Dios. Desde mi opinión, temer a Dios como nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios y dice, ¿cómo voy a temer a aquel que yo amo? A ver, yo no le tengo miedo a mi esposa, pero tengo miedo a defraudarle. ¿Me entiende? Si usted ama a Dios, tenga miedo a defraudarlo, a fallarle. Eso es lo que yo entiendo por temor a Dios. Yo amo a Dios y tengo miedo de fallarle, de defraudarlo, de equivocarme y de fallarle a aquel que no escatimó enviar a su propio Hijo a morir por mí. Ese es el temor que deberíamos tener nosotros los hijos de Dios. Pero lo que es esta pandemia, nosotros tenemos que tomar las precauciones. Tenemos que mantener distancia, tenemos que usar mascarilla, tenemos que evitar el contagio.
pero siempre tomando las medidas necesarias. A mí me toca, desde que empezó el COVID, siempre me tocó viajar. No dejé de viajar, no dejé de trabajar, porque soy vendedor de productos de primera necesidad. No les puedo negar, también caí, también tuve miedo, pero doy gracias a Dios porque Él me logró quitar todos esos miedos. Hoy en día trabajo, sigo trabajando, pero con la certeza de que Dios va conmigo y me cuida. Y sabiendo que Él me cuida, soy prudente y también tomo las precauciones necesarias. Hermanos, no se turbe vuestro corazón. Usted tiene que ser prudente. No puede ser imprudente y tener miedo. Tiene que estar en un equilibrio. No tener miedo, pero tampoco hacer locuras, como se dice. Amén. Es importante que lo entendamos. Para ir terminando y concluyendo con el tema del miedo. Bueno, respecto del temor a Dios, hay un texto que está en Proverbios 9, versículo 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted quiere ser inteligente, tiene que conocer al Santísimo y seguir a Cristo. Tenemos que ser imitadores como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Entonces, si usted quiere ser sabio, tema a Dios. Y si quiere ser inteligente, imite a Cristo, porque Él nos dio ejemplo de cómo debemos ser. Como me dijo una vez mi pastor, cuando usted tenga un problema y no sepa qué hacer, pregúntese: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Esa es la pregunta clave. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. En Efesios 6 sale. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, concluyendo, el fin del miedo es la fe en Dios. Esa es la frase de esta palabra. El fin del miedo es la fe en Dios. Ya vimos que el miedo no es de Dios. El miedo se lo entrega el diablo, el mundo. El mundo y el diablo le van a entregar el miedo. Y usted tiene que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Usted, como hijo de Dios, tiene potestad de hacerlo. En Juan 16, capítulo 33, y con este texto termino, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo le dice: confía. Jesucristo te dice: confía en mí, yo ya vencí. Seamos discípulos de Cristo. Sigamos a aquel que ya venció. Imitemos a aquel que nos dé ejemplo de cómo hacer las cosas. Hace tiempo atrás le hablé del liderazgo. Tenemos que seguirlo a Él. Confiemos. La fe en Dios es el fin del miedo. ¿Usted tiene miedo? Confía en Dios, y hasta ahí llegó el miedo. Amén. Hasta aquí dejo la palabra de Dios y agradezco a Dios esta oportunidad. Les recuerdo, mis hermanos, que en poco tiempo más ya vamos a retornar a los cultos presenciales en el templo. Solamente los días domingos se les va a estar informando con anticipación. La invitación está abierta para aquel que quiera venir. Y les invito, hermano, a que reflexionen respecto del miedo.
Si usted tiene miedo de salir, ese miedo no es de Dios. Como usted ha podido ver, hoy en día mis compañeros de trabajo están jugando, arriendan canchas y juegan a la pelota. ¿Para qué decir el mall? Se llena de personas que ni siquiera mantienen distancia. El centro, usted ha ido al centro, está lleno. Y así a cualquier tienda. Temuco está funcionando al 95% de su normalidad. ¿Y dónde está la diferencia? En que las iglesias no están funcionando. No caigamos presos del miedo. Nosotros vamos a volver a retomar los cultos, pero lo haremos tomando las medidas necesarias, distanciamiento. Vamos a cuidarnos del virus, confiando en Dios. Como decía un predicador, lo malo que a usted le pudiera pasar, le va a pasar sí o sí. Porque Dios tiene su vida y la mía en sus manos. Él es quien decide cuándo y cómo me va a pasar algo malo. Doy gracias a Dios porque, como ustedes saben, hace mucho tiempo atrás, hace unos meses, en julio, Dios me salvó de morir en un accidente automovilístico. Gracias a Dios solamente me llevé un topón en el auto, por el lado, en las puertas, y estoy vivo para la gloria de Dios, lo cual fue un milagro porque yo estaba ahí y me di cuenta que el vehículo, después del golpe, iba directo a una zanja y me fui de lado. Pero gracias a Dios el vehículo agarró tracción y logré salir y no caí. Y también pude esquivar a la persona porque el choque iba a chocarlo de frente. Así que imagínense. Doy gracias a Dios porque Él es bueno y Él me cuida. Doy gracias a Dios porque Él ha quitado de mí todo el miedo. Y mientras, como dice una alabanza, ya no soy esclavo del temor, porque soy hijo de Dios. Así que firme y adelante, hermanos. No decaiga su fe, porque cuando decaiga su fe, usted le dará cabida al diablo y le dará cabida al miedo. Y cuando usted cae preso del miedo, el diablo puede hacer lo que quiera con usted y usted se aleja de Dios. Tenga cuidado, el miedo no es de Dios. Alabo y bendigo el nombre de Dios. Alabo y bendigo a mi Cristo por bendecirme y por darme esta palabra. Y espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Atesoren esta palabra en sus corazones. El fin del miedo es la fe en Dios. Y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque me ha permitido predicar su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra, bendito Dios, es un tremendo bálsamo a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Rey, por permitirme hablar del miedo y entregar a través de su palabra la receta infalible que usted nos dio para vencer el miedo, que es la fe en usted. Fortalezca nuestra fe, Señor bendito. Denos cada día más fe, más confianza en usted, bendito Dios, y que entendamos que debemos estar siempre a cuentas con usted y debemos creer y seguir a Cristo. Mientras sigamos a Cristo y lo imitemos, nosotros siempre tendremos fruto y nuestros frutos serán hermosos y buenos y seremos sal de la tierra y luz en las tinieblas. Gracias por permitirme predicar su palabra y alabo y bendigo su nombre en el glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.
canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea